junio 2011, en nuestro programa que llamamos Operación Edén, y ya el instructor maestro va a iniciar nuestro programa. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo se sienten? Emocionados. ¿Emocionados? ¿Sí? ¿Por acá? Contentos. ¿Contentos? Entusiasmadísimo. ¿Entusiasmados? Igualmente también. Sí. Es el primer grupo que me contesta verdaderamente cómo se siente. Porque normalmente la gente dice, ¿cómo te sientes? Bien. Bien no es un sentimiento. Bien, exactamente. ¿No? Me siento contento, alegre, triste, enojado, ¿no? Pero estamos muy desconectados a veces, ¿no? Con nuestras emociones. Entonces, qué bueno que sabemos, ¿no? Cómo nos sentimos. Y bueno, pues la idea de este taller es sentirnos mejor todavía, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Ricardo Arana. Tengo pues ya algunos años cultivando plantas en mi hogar y tengo un año que imparto este taller de huertos urbanos, y pues ha sido bastante exitoso en el sentido de que cada vez más gente se suma, ¿no? Cada vez más gente se interesa, y también exitoso porque los alumnos no regresan. O sea, aprenden y se van, ¿no? Que es como mi idea. No quiero como todo el tiempo estar aquí. Se van y regresan y me enseñan, ¿no? Sus avances, etcétera, lo cual es todavía más emocionante, ¿no? Saber que aprendieron eso que hablábamos ahorita de las generalidades, ¿no? Y luego ya fueron y resolvieron su situación particular. Que esa es la idea del taller, que cada quien tenga un proyecto particular, ¿no? Puede ser mi macetita o mi terrario en mi espacio personal, o puede ser mi milpa en mi ranchito, si tengo un rancho, o en el patio trasero de mi casa, o en el jardín, o por ejemplo en el techo o en la ventana de mi casa, ¿no? Y también la idea es que tengamos un proyecto colectivo como grupo, ¿no? Es básicamente que aquí donde va a ser la clase, que podamos tener un espacio en el que todos trabajemos, ¿no? Con un proyecto colectivo, y bueno, ya aparte cada quien tenga su propio proyecto. Ricardo, yo quería sugerir ¿Sí? este espacio de aquí a la entrada, que se considerara como el lugar del proyecto en equipo colectivo. Okay. Y pues que todos contribuyan a la idea que puedan que tengan para convertir esto en algo que porque todos compartamos la entrada del instituto. Claro. Okay. Suena bien. Okay. Bueno, entonces, adelante. Perfecto. Bueno, entonces, me parece muy bien, sí, que tengamos un proyecto juntos, y si es aquí, mejor. Bueno, entonces, lo que les voy a pedir es que... Adelante. Lo que les voy a pedir es que nos presentemos, ¿no? Cada quien. Y les voy a pedir, que digamos 3 cosas. Nuestro nombre, ¿sí? Nuestro motivo por el cual estamos aquí, ¿no? Y cómo nos gusta, qué nos gustaría del taller, ¿no? O sea, nuestro nombre, nuestro motivo y qué nos gustaría obtener del taller. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo. Por acá. Bueno, ¿Sí? Mi nombre es Maritza Cisneros. Maritza. Y estoy encantada de que haya un taller como este de jardinería, porque realmente me gusta trabajar con semillas, con la tierra, pero siempre lo he hecho empíricamente, y qué bueno que ahora voy a tomar la práctica y todo desde un enfoque con más conocimiento. Perfecto. Y espero pues desarrollar un huerto en mi casa. Perfecto. Muy bien, un huerto en tu casa. Gracias, Maritza. ¿Por acá? Sí, buenas tardes, mi nombre es Gustavo García. Sí. Estamos aquí para aprender, para tener todo el conocimiento necesario, después aplicarlo en nosotros y a formar Kaizen en todo lo que estamos haciendo, y que toda esta enseñanza que tenemos al aplicarla se refleje, o sea, no solamente para nosotros, sino en comunidad. En comunidad, se refleja en comunidad. Muy bien. ¿Y qué esperas del taller?
Pues estoy seguro que va a ser tremendamente divertido, o sea, en el aspecto que va a ser muy productivo con nosotros, hay una gran conexión con nosotros y con la naturaleza también. Con más conocimiento de las plantas y la naturaleza. Mucho que se puede aprender y se puede aplicar de eso mismo. Perfecto, muy bien. Gracias, Gustavo. ¿Quién más quiere presentarse con nosotros? Hola, buenas tardes, soy Verónica Rivera y también como mis compañeros y nuevos compañeros estoy muy emocionada de estar en este taller que es un nuevo aprendizaje para reforzar lo poco que ya sé de jardinería y así aprender técnicas o truquitos que hagan que sea más eficiente mi labor en el jardín. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Mi nombre es Cecilia Solorio y pues también estoy muy emocionada con el taller. Desde que me comentó el Carlos lo estuve esperando. Igual que mis compañeras, me encanta el contacto con la naturaleza, con las plantas, son parte de mi casa, de la familia. Entonces el hecho de la idea de tener un huerto me encanta, si es orgánico mejor. Claro, ok, muy bien. ¿Y qué esperas del taller? Aprender cómo hacer mi huerto. Perfecto, muy bien. Gracias, Cecilia. ¿Por acá, compañero? Pues mi nombre es Juan Carlos López. Siempre me ha llamado mucho la atención la parte del cultivo, pero nunca he estado involucrado, pues nunca lo he hecho. Pues siempre se me ha hecho muy interesante el proceso mismo en sí, ¿no? El proceso de plantar la semillita hasta que sale por ahí el fruto o la flor, ¿no? Y bueno, también estoy muy contento de estar aquí, y lo que yo quisiera, me llamó mucho la atención, por ahí comentaba Chodai, que en uno de los comentarios que hizo, creo que usted, una persona en su departamento, dentro de su departamento tenía por ahí algunos plantas, ¿no? Cultivaba algunas cositas, me llamó mucho la atención. Me gustaría mucho poder hacer eso en mi casa. Perfecto. Y pues un poquito autosustentable en ese aspecto, que sea un poquito, ¿no? Me gustaría mucho. Perfecto, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Yo soy Shodai. El motivo, pues no voy a ocupar mucho tiempo, pero así en breve, encaja con el programa general que aquí se está difundiendo, la visión de autosuficiencia, entre otras cosas, convertirlo en una forma de meditar, una meditación dinámica, relacionarnos con la creación, de lo más básico que es la tierra, y comenzar y cultivar, desarrollar vida y guiarla, y nutrirnos nosotros mismos físicamente y por supuesto espiritualmente de todo ese proceso. Me interesa mucho conmigo por muchos, encaja en muchas dimensiones de lo que es Mamba, lo que es Mamba Río, lo que se ofrece aquí en el instituto, pero así hacia un nivel tal vez más singular, encaminado a mí personalmente, creación, porque para mí ese es otro. Yo escribo, tengo muchas cosas, soy maestro de artes marciales, es otra dimensión de creatividad, como estaba mencionando hace un momento, la palabra abracadabra, o sea, lo pienso y lo imagino y lo hago. Okay. Perfecto. Muy bien, gracias, Shorai. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos, ¿no?, los motivos por los cuales estamos aquí, primero quisiera que reflexionáramos un poco en torno a las palabras, ¿no?, que nos están uniendo aquí. Entonces, bueno, pues el taller se llama Huertos Urbanos, ¿no? Y unas alumnas de la Casa de la Cultura hicieron un sencillito mapa mental, ¿no?, de lo que
para ellas era el Permíteme. taller, lo que estábamos aprendiendo, y me gusta usarlo para más o menos como perfilar un poco, ¿no? Esto que por lo menos ellas veían, ¿no? Tal vez nosotros vemos algo diferente o algo similar, pero bueno, miren, por ejemplo, ellas decían que una de las cosas importantes del taller para ellas era poca inversión, ¿no? Y esto es importante porque normalmente vamos a gastar muy poco dinero en lo que hacemos, ¿no? Pues digo, podríamos gastar mucho dinero, ¿no? Pero normalmente no es el objetivo de uno, ¿no? Entonces, les cuento, por ejemplo, velozmente, ahí en Casa de la Cultura tenemos una pequeña milpa, ¿no? Que hemos hecho con todo lo que hay en el jardín. No hemos utilizado más que nuestras herramientas, ¿no? Las llevamos, no he llevado semillas y herramientas, es lo único que hemos utilizado de exterior. Y todos los recursos, desde la tierra, el abono, todo lo hemos hecho con lo que hay en el jardín, ¿no? Entonces, eso es como un poco la idea, poca inversión, ¿no? Luego por acá, ¿me ayudas, Gustavo? ¿Qué dice? Claro, sí. Aprender técnicas para aprovechar al máximo espacios pequeños o con poco suelo. Así es, ¿no? Entonces, es un poco esta idea de, vivo en un departamento, digo, normalmente cuando me preguntan qué hago, etcétera, y les platico del taller, la primera barrera mental que se pone uno, yo no tengo espacio, yo no tengo tierra, no tengo patio, ¿no? Yo vivo en un departamento, etcétera. Y entonces esa no es un impedimento, ¿no? De hecho, es una oportunidad para resolver un problema, ¿no? Entonces, poco suelo o cero suelo no es impedimento, ¿no? Espacio pequeño tampoco es impedimento, porque tenemos ya estas ideas de la agricultura masiva, ¿no? O sea, hectáreas y hectáreas y hectáreas, pero eso es como una cosa que viene del siglo XIX para acá, ¿no? Ni siquiera es algo milenario. Luego dice por acá, ¿me ayudas? Creo que sí. Juan Carlos, ¿verdad? Ajá. Elaboración de composta, reduciendo la cantidad de desechos y adicionando nutrientes al suelo. Así es. Lo orgánico, ¿no? No vamos, ahí tenemos una filosofía aquí en el taller, es no químicos, ¿no? No fertilizantes, no insecticidas, todo natural en la medida de las posibilidades, ¿no? Y sí se puede. Normalmente la base, adelante. Normalmente la base que tenemos para iniciar este proceso es la composta. Bien, luego por acá, ¿quién me ayuda? Cecilia, ¿verdad? ¿Cuál quieres? Escoge uno. La actividad relajante en la que puede participar toda la familia. Actividad relajante, y eso es una cosa interesante porque normalmente es mucho trabajo, vamos a sudar, ¿no? Vamos a agacharnos y nos va a doler la espalda y nos vamos a hincar, nos vamos a ensuciar, ¿no? Pero al final del día es, digamos, tal vez, como decían acá, ¿no? Muy parecido a una actividad física bien llevada, ¿no? En donde te terminas cansado pero relajado, ¿no? Contrario a ese cansancio de las ciudades, que es un cansancio de nervios, ¿no? De estrés, ¿no? Entonces esto es como lo contrario. Y a mí se me hace muy interesante que ellas lo hayan puesto, ¿no? Porque todo esto lo pusieron alumnos, yo no les dije qué poner, ¿no? Entonces ahí está, y toda la familia. Hay veces que es normalmente, digo, de una familia participa un miembro, ¿no? En el taller, pero poco a poco los niñitos se van metiendo. El esposo ya fue a comprar, o la esposa, ¿no? Y vio resultados, vio frutos, ¿no? Y entonces pregunta, ¿y yo qué puedo hacer, no? Y al rato toda la familia está involucrada. Para quienes es importante eso, bueno, pues es una buena solución. Luego por acá, ¿me ayudas, Vero? Sí, cultivo de alimentos libres de sustancias químicas, eso es primordial. Así es, muy bien. Entonces, me imagino que ya todos hemos oído estas historias, ¿no? De todo lo que nos estamos comiendo, ¿no? Y que de todas estas sustancias que han ido subiendo por la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, esto es como esa parte de salud, y aparte tiene una doble función o un doble beneficio esto. El día que probamos un tomate de nuestro huerto, descubrimos el sabor del tomate y sabemos entonces que eso que compramos en las tiendas
no se asemeja en nada, ¿no? Al sabor, ¿no? Y yo creo que todos hemos estado alguna vez en el campo y agarramos una guayaba, un durazno o algo y el sabor es impresionante, ¿no? Bien, y nos falta por ahí alguna, ¿no? Sí, infunde valores a nuevas generaciones. Infunde valores a nuevas generaciones, ¿no? Que eso es chistoso porque me ha tocado ver alumnos míos que tienen hijos pequeños, ¿no? Y entonces empiezan como en el huerto, etcétera, y es maravilloso para ellos. Pero no solamente es como de una a otra, sino que en un día llega el abuelo, que él sí cultivó, ¿no? O ella, la abuela. Normalmente tenemos una generación atrás que estuvo más en contacto con el campo. Y entonces hace una unión, ¿no? Entre esas tres generaciones que wow, ¿no? O sea, es muy bonito sentir que pasan esas cosas, ¿no? Y por aquí más o menos... La creación del microecosistema. Creación de microecosistemas, ¿no? Esto es una de las que hicieron esto es bióloga, entonces por ahí puso eso, pero cuando vemos, pues, ¿no? Las relaciones que hay entre la vida, ¿no? Entre los insectos, las plantas, los pájaros, el suelo, todo, wow, ¿no? Es también una cosa muy bonita que vamos descubriendo. Entonces, bueno, estos son algunos como la idea de esta dinámica era beneficios que habían visto los alumnos, ¿no? En el taller, y me gusta mucho compartir esta lámina. Bueno, entonces, por acá tenemos a alguien nuevo. ¿Nos puedes decir nombre, motivo por el que estás aquí y qué esperas del taller, por favor? Mi nombre es Mercedes. Mercedes. Y ¿Tu motivo por qué mi estás motivo aquí? porque ¿Y qué esperas del taller o algo así, no? ¿Tu motivo y qué esperas del taller? inquietud y obviamente por salud y que espero tener un huerto enorme. Sí me gustaría futuro. Muy bien, perfecto. Gracias, Mercedes. Bueno, ok, Práctica, entonces... ¿verdad? Comentario práctico, creo que es lo más Eso que fue un más huerto concreto. enorme. Sí, sí, muy bien. Eso así nos gusta, ¿no? Saber qué queremos. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a hacer una breve dinámica, ¿no? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, les voy a dar, vamos a hacer pares. Y yo me pongo con alguien más, ¿no? Para que hagamos cuatro pares, 4 equipos. Y les voy a dar unos materiales, los vamos a leer en parejas. Y luego vamos a hacer con unas cositas que traigo, vamos a hacer algo parecido a un mapa mental o un esquema de ese tema. Y luego vamos a exponer cada tema, ¿no? De manera que podamos en un solo rato aprender 4 temas en vez de que yo les diga un tema y luego otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la división? Así como va. Cecilia y yo, y ya, ay, sí, ya no sé. Soy yo. Perdón. Ustedes dos. La maestra Marisa. Uno, dos, y los unos pues son. No, mire, ellos son pareja y pueden trabajar juntos. No, pero qué aburrido, ¿no? Ah, Es un caso para que vayan. Uno, dos, Sí, uno, dos, no. uno, dos, uno, dos, los unos y Mira, los dos. yo puedo estar de cámara y todos, y esos somos pares. Son 6, entonces Gustavo y 3 yo. temas. Sí, y así, esos dos y dos, y ya. Vale, a ver, entonces, ¿ustedes dos? ¿Sí? ¿Ustedes dos? Ustedes dos, ok. Vale, entonces vamos a darles a unos. Ok, ¿qué te parece? Ustedes van a leer este artículo que se llama ¿Cómo fabricar una almendra? ¿Sí? Entonces, si quieren moverse a un rinconcito, irse al patiecito, como quieran, ¿Y como es cuánto válido. tardaremos en...? ¿Es mucho lo No, que no poner? es mucho, no son nada largos los temas. Digo, ¿no? para ponerle pausa a la cámara Sí, y voy a- poder Ok. Con amigas así, ¿para qué quiero enemigas? ¿Verdad? Bueno, ok. Todo fue sin Bueno, muchas gracias por ser tan participativos, por adentrarse, ¿no? En el tema. Y ahorita van a ver, esta es una de las técnicas que uso en el taller como para que aprendamos, ¿no? Hagamos conocimiento colectivo. Entonces, ya vieron, pues, que no nada más usamos como herramientas físicas aquí en el taller, no nada más vamos a estar trabajando y como les dije, a veces vamos a sudar, ¿no? Sino que también utilizamos estas otras herramientas del conocimiento, ¿no?
al principio las primeras sesiones que vamos a tener van a ser poco más teóricas, ¿no? Y poco a poco vamos a ir haciendo práctica. Esto es como para sentar unas bases, ¿no? Y ya al final casi no vamos a estar viendo libros más que para referencias, ¿no? Muy específicas, y vamos a estar trabajando más en el cultivo en sí, pero ahorita vamos a estar sentando algunas bases, ¿no? Y para eso normalmente me gusta en la primera sesión del taller leerles un poema. ¿Okay? Este poema es de un mexicano, se llama Sergio Mondragón. Él es un autor que principalmente inició su obra poética en los años 60, ¿no? Él fue fundador, junto con una norteamericana, de una revista de poesía de toda Latinoamérica que, digamos, revolucionó un poco la manera en que se relacionaban los poetas latinoamericanos con los norteamericanos, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, me gusta mucho este poema con el que abre esta compilación, ¿no? Esta es como toda su poesía de toda la vida reunida aquí. Y dice así: bibliotecas y jardines. Los jardines peligran como las bibliotecas cuando sus dueños mueren. Su fragilidad es mi fuerza. Me invade una marea de pájaros, un vuelo de las ideas que no quieren marchitarse, cosa de frondas y de frescura. Penetro la espesura de los libros con pie muy firme. En un bosque de hojas extravío todos los nortes. En sus meandros y sus follajes encuentro lo que me busca desesperadamente, cosa de pensamientos inmarcesibles. Y bueno, me gusta mucho el poema en sí, ¿no? Pero la idea detrás de ello, de que las bibliotecas y los jardines son importantes, ¿no? Si lo pensamos, la agricultura y la cultura son la base de nuestra civilización, ¿no? Que ahora esté muy perdida y estemos como más en otros temas, bueno, es cierto, ¿no? Pero hay una base, ¿no? De hecho, pues, la palabra cultura, antes que referirse a la producción inmaterial, a la poesía, a la música, a las artes y a las culturas, a las costumbres, la palabra en sí, su raíz, viene de cultivo, ¿no? O sea, cultura significa cultivo. Y cultivo significa, pues, arar la tierra y hacer crecer las plantas, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese poema, porque de alguna forma engloba lo que yo hago con el taller, que es con cultivar, sí, pero también utilizamos mucho los libros como referencia y también el arte, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, para ir un poquito como a ese fondo del cultivo, ¿no? Les voy a pedir que le damos un fuerte aplauso al primer equipo que va a exponer su tema de hoy. Muy bien. Ellas son Verónica y Cecilia, y yo les voy a detener aquí su esquema. Pásenle para acá, para que vean todos, ¿no? De este lado, porque Sí, la explicación ándale. va por el Muy lado bien. del almendro. Muy bien, entonces nos dicen su tema y nos platican de qué se trata. Hola, buenas tardes. A nosotras nos tocó el tema cómo fabricar una almendra. Y bueno, aquí como ilustración para ese tema yo dibujé un almendro y hay aquí un pajarito. Entonces empieza el pajarito a consumir semillas de almendros que en los inicios de la historia de las almendras eran venenosas la mayoría de las especies. Entonces las aves tenían que hacer una selección natural para descubrir cuáles eran las almendras que no eran venenosas, para que ahora en nuestros tiempos tengamos nosotros las almendras para el consumo humano. Entonces los pajaritos ingerían las almendras y otras semillas de otras plantas que eran fresas, papa, sandía, calabaza, que también eran tóxicas,
¿Y qué pasaba? Pues se moría el pajarito si o el ave o el animal que consumiese esa especie que era nociva. Y en particular de las plantas que más difíciles para cultivar eran las almendras, porque tienen una toxina que se llama amigdalina, que es la que poseen algunas semillas, entre ellas las semillas, por ejemplo, de la manzana. Cuando se consume en muchas cantidades es venenosa. La amigdalina es el cianuro, que es un veneno pues muy potente. Y resulta que había animalitos que al consumir esas semillas no se morían, entonces crecían las semillitas acá, y había otros animalitos que consumían de estas semillas que ya no eran tóxicas, y se iban por selección natural desapareciendo las semillas que eran venenosas, porque ellos en su sistema llevaban a otras localidades las semillas que no eran venenosas y iban germinando las que sí eran consumibles para la especie, porque su mismo desecho fecal, su excremento, servía como composta o abono para que germinara esta planta. Y entonces así se va haciendo a través de los años, siglos, milenios, la selección natural de las semillas que ahora como tenemos para el consumo humano o el consumo de los animales. Muy bien. En la segunda etapa, aquí ya se ve al humano en sus actividades cotidianas. En esta área quise plasmar eso, y lejos de sus actividades cotidianas había sus letrinas. Acá están sus letrinas, aquí hay unos pequeñitos haciendo sus necesidades, obrando lo mejor que pueden. Obrando lo mejor que pueden. También acá, retirado de sus actividades, ponían todo lo que no consumían ya, como semillas, cáscaras o cosas que ya se echaban a perder, lo llevaban para acá. Entonces, pues, cuando estaban obrando lo mejor que podían, se dieron cuenta que empezaron a brotar plantitas, y las tuvieron en observación para ver qué tipo de plantitas eran. Ya después, las que ya tenían un buen tamaño, las pasaban a un lugar más cercano de donde estaban sus actividades cotidianas, para seguirlas observando, a ver de qué fruto fue esa planta la que nació, y ya lo hacían como un poco ya más consciente y ordenado en esta área. Muy bien, perfecto. Gracias, chicas. Me dan un aplauso. Entonces, bueno, a mí me gusta explicarlo de esta manera. Normalmente hablamos de que, oh sí, el ser humano domesticó las plantas, ¿no? Y ahora tenemos los cultivos. Sin embargo, hay una nueva forma que tienen los biólogos, los historiadores y otros científicos de plantearlo, ¿no? Y entonces lo que ellos dicen es, no, o sea, las plantas se modifican, mutan, ¿no? Y entonces hacen cambios para aprovecharse de los otros seres vivos, que ellas, las plantas, son productores, ¿no?, de energía, y los demás seres vivos son consumidores, y entonces se aprovechan de las necesidades de los otros para ellas perpetuar sus genes, ¿no? Y entonces le dan a la ardilla lo que necesita para que se lleve la bellota lejos y crezca otro encino. Le dan al ratón una semilla rica en aceites, ¿no?, por decir algo, para que crezca un girasol en otra colina, ¿no? Y entonces es una forma totalmente distinta de ver las cosas, ¿no? Ya no es como nosotros, gran cerebro, domesticamos a las plantas, sino las plantas nos domesticaron para perpetuar su especie, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos contaban aquí las compañeras es así como lo dicen, ¿no? La selección natural
se dio por miles de años, ¿no? Y entonces la semilla, vamos a decir así, el tema de los almendros es, al contrario a la mayoría de las especies que buscan que un animal, por ejemplo, se lleve la semilla y la siembre por ahí con su abono integrado, ¿no? Contrario a ellos, las almendras tenían un sistema de tratar de que no se las comieran los animales y caer directamente al suelo y crecer nuevas plantas, ¿no? Por eso tenían esta cantidad de cianuro. Pues no es un cianuro en sí, sino que tienen una sustancia que al entrar en contacto con un organismo crea cianuro y mata, ¿no? Entonces ellos, el almendro en sí lo que trataba era de que no se la comieran para perpetuarse, ¿no? Sin embargo, como toda la naturaleza tiene mutaciones, y entonces los humanos de pronto un día un niñito se come una almendra, ¿no? Y el papá, ¡ah, no te la comas!, ¿no? Y ya sabían que era mortal. Y no se murió el chavito, ¿no? Entonces dijeron, ah, mira, este almendro sí se nos podemos comer. Y entonces sembraron ese almendro, ¿no? Y entonces perpetuaron esa mutación, ¿sí? Y entonces poco a poco ya hubo almendros que nos podíamos comer, ¿no? Entonces, ese es como el proceso. Esto de las aldeas, cuando empieza a ser ligeramente sedentario el hombre, se da cuenta, como nos decía Cecilia, ¿verdad?, que pues no podían dejar el pescado podrido ahí a un lado de la choza, ¿no? Porque empezaba a oler mal, o no podían ir y hacer sus necesidades atrasito de la choza porque, o sea, no había drenaje, ¿verdad? No había excusados, ¿no? Y entonces había que, como cuando nos vamos de campamento, ¿no? ¿Dónde está el baño? Allá atrás de las matas, después del lago, no sé qué. Allá es el de los niños, allá el de las niñas, ¿no? Entonces, junto a las letrinas primitivas, pues había desechos de la comida, etcétera. Y entonces, como nos dices así, pues no había forma de llevarse un libro, el periódico, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Pues, ¿qué podemos hacer? Observar, ¿no? Y entonces observamos que dentro de esos desechos empiezan a brotar plantas y luego nos damos cuenta, pues, que de donde había una manzana tirada, pues crece una planta y si seguimos la observación, después esa planta va a dar manzanas, ¿no? Y entonces a raíz de esta observación fue que inició el cultivo. Por acá Maritza nos decía que lo más probable es que esa observación o la técnica en sí la fueron desarrollando las mujeres, ¿no? Por esta cosa de los cazadores recolectores, ¿no? Y bueno, pues ya al final después lo que obtuvimos fue la agricultura, ¿no? O sea, ya una sistematización de esto que sucede en la naturaleza y un cambio de la selección natural a la selección artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo habla no nada más de las almendras, sino que, por ejemplo, en su estado silvestre, lo que conocemos ahora como trigo, tiene un gen, si ubicamos una espiga de trigo, ¿no? Entonces, el trigo o silvestre tiene un gen que lo que hace es que de pronto quiebra el tallo para que caigan las semillas y germinen, ¿no? Pero entonces el ser humano, bueno, ya sabía que se podía comer las semillitas, hacer alguna masita, ¿no?, una harinita o comérselas, etc. Pero entonces un día ve una mutación en el trigo que por lo que sea no se quiebra ese trigo, se queda erecto, ¿no? Entonces empieza a sembrar esa semilla de trigo, a manera que después desarrolla ya un pequeño cultivo, un campo cultivado en donde ese trigo no se va a romper, ¿no? Se va a quebrar, y entonces vamos modificando lo que era la selección natural y hacemos la selección artificial, y así nació la agricultura, ¿no? Utilizando los genes mutantes que nos convenían a nosotros, ¿no? Entonces ahí sí ya hay un poquito este juego de lo que necesitaba la planta, lo que necesitábamos nosotros, ¿no? Y más que las plantas nos utilicen o nosotros las domesticamos, yo creo que es una relación simbiótica, ¿no? Bueno, ok. Entonces esto fue como fabricar una almendra. Ahora les voy a pedir acá a los compañeros Gustavo y Juan Carlos que nos expongan su tema. Entonces les ayudo yo. Adelante, chicos. Bueno, buenas tardes a
a todos. Más que nada nosotros vamos a hablar del máximo aprovechamiento de los espacios que se realicen en un hogar, que simplemente no se necesitan grandes cantidades de terreno o simplemente un espacio con gran cantidad de tierra para hacer nuestros propios ecohuertos dentro de nuestra casa. Más que nada rápidamente a modo de introducción, lo que es el máximo aprovechamiento de espacios, el poder y aprovechar los espacios en nuestras viviendas y los recursos a nuestro alcance para la creación de jardines urbanos sin la necesidad de grandes espacios, como se comentaba, de terreno y de tierra, más que nada. Lo que es también importante, como estamos aquí en el cuadro, el fluir con la naturaleza, más que nada fluir con los climas, tener un conocimiento también de los diferentes climas que hay en el lugar de residencia para la contribución al crecimiento de nuestros huertos, también que tenemos en nuestro hogar, para tener una preparación de los tipos de plantas o vegetales que podemos utilizar según el tipo de clima que tenemos, para cuando llegue la próxima estación del año ya tener todo preparado para recibir esa estación, o sea, ya tener todo preparado para recibir la estación y lo demás quitarlo de ahí. Otra cosa también lo que es la distribución del espacio. La distribución del espacio en cuanto al organizamiento y selección de materiales y plantas para distribuyéndolos estratégicamente, ¿okay?, dentro del hogar para usar los nutrientes naturales, para que se pueda obtener un mayor cuidado y crecimiento de nuestras plantas vegetales, de lo que nosotros decidamos sembrar dentro de nuestro hogar. Otra cosa también muy importante, lo que son los beneficios anímicos, o sea, los beneficios que trae a nuestra persona las plantas, independientemente de lo que nos proveen, o sea, a forma de alimento, también lo que trae al hogar, lo que trae vida, color, ambiente, alegría, o sea, no solamente es ocupar espacio, sino aporta una relajación tanto mental, visual, refleja también nuestra personalidad, o sea, al momento de este tipo de cosas que escogemos nosotros y la forma en que las organizamos, refleja nuestra personalidad también y contribuye a dar otra dimensión a nuestra vivienda. O sea, lejos de ser un lugar común para vivir, se crea un vínculo de conexión y empatía como con todo un ecosistema viviente dentro de nuestra convivencia y espacio exterior e interior, más que nada. Muy bien, Gustavo. Bueno, pues a mí me queda muy claro que no hay limitaciones para tener un huerto en nuestras casas, o sea, no las hay. Esta lectura me hizo pues entender mucho ello, ¿no? No necesariamente tienes que tener un patio como lo tenemos aquí al lado, porque afortunadamente pues existen los maceteros y diferentes tipos de recipientes que se pueden utilizar. Por eso es que no necesariamente tiene que ser a un lado de un jardín. Aquí cuando dice jardín se refiere más que nada a las plantas, a las flores, ¿no?, a ese tipo, para distinguir entre jardín y huerto. Entonces te dice, en el jardín puedes tener tu huertito también, porque hay algunos frutos que son muy bonitos también y que pueden combinarse con las mismas flores, pues con los mismos el mismo ambiente que queremos crear o la misma imagen. Entonces se combinan perfectamente las flores que dan algunas de las verduras. Por ejemplo, aquí nos dice el follaje de los espárragos, de las alcachofas y del hinojo resulta muy elegante entre flores de tallo elevado. Entonces es como combinar el jardín también con el huerto, ¿no? Y hacen como muy buena combinación. La cocina, como lo comentaba, al igual que en el balcón, pues también a través de maceteros se pueden también plantar, por ejemplo, aquí el tomate enano, si tiene suficiente iluminación la cocina. Otra cosa que se puede plantar en la cocina, calabacines, ejotes, menciona aquí, pero en pequeño, ¿no? Algo muy interesante, me llamó mucho la atención, dice, en el sótano se puede también. ¿Cómo así? En el sótano. En el sótano es un espacio oscuro y hay cierta humedad, ¿no? Pero las setas se dan muy bien en el sótano, por ejemplo. Entonces todo esto nos está hablando precisamente pues de conocer
las diferentes condiciones que hay, por ejemplo, en los diferentes espacios de la casa, donde pega el sol, donde está húmedo, las sombras, donde pega más el aire, donde no pega, y según esas condiciones, hay plantas que pueden adaptarse muy bien a ese espacio, pues. Entonces, esto nos dice todo ello, ¿no? Que puedes adaptar en tu casa, en tu espacio, con lo que tienes, un huerto. Incluso por ahí nos mostraba aquí el maestro Ricardo, que hasta en los techos, ¿no? Por ahí hay una foto donde hay un techo donde tienen también ahí un huerto. Y bueno, nos dice pues que no seamos tampoco como desordenados nada más con nuestro huerto, ¿no? Porque no nada más es como tengo un terreno de 80 metros cuadrados y semillas por aquí, semillas por allá y todo crece, ¿no? Sino nos invita a que seamos pues inteligentes y ordenados. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de un huerto. En este caso pues es una persona afortunada que tiene buen terreno, ¿no? Pero tiene todo bien distribuido, pues tiene caminitos en los cuales puede pasar su carretilla y puede recolectar y puede llegar a un área, a otra área, o sea, tiene que tener esa disponibilidad, ¿no? Tiene por aquí también un lugar para vitrinas, algunos están arriba en alto, menciona ahí que a veces el mismo viento puede afectar y tienes que también cuidar eso, y también es como el diseño, ¿no? También. Entonces, muy interesante este tema, ¿no? Pero aquí el punto es que en cualquier casa, con lo que tienes, puedes tener un huertito. Perfecto, muy bien, un aplauso para los compañeros. Gracias. Sí, miren, aquí tenemos otros ejemplos de lo que les hablaba Juan Carlos, ¿no? Dice, en la cocina, ¿no? Y nos muestra diferentes formas que podemos aprovechar los espacios. En el patio, en un jardín, en un huerto, en los techos, ¿no? En los sótanos, etc. La idea es, pues, utilizar los espacios al máximo. ¿Por qué? Bueno, pues porque este es un taller de huertos urbanos. En la ciudad normalmente tenemos la limitante del espacio, ¿no? O sea, si fuera huertos campiranos, bueno, pues diríamos, sí, ve allá en el cerrito y tienes mucho más espacio. Pero normalmente aquí lo que buscamos es aprovechar los espacios al máximo. Eso no significa que debamos como exprimir, ¿no? a la tierra, sino que busquemos un poco lo que decía Gustavo de saber qué es lo que viene, ¿no? Entonces, para eso utilizamos un concepto que es rotación de cultivos. Tenemos que saber lo que podemos cultivar este año, ¿no? Y el año siguiente normalmente no vamos a cultivar lo mismo ahí, ¿no? Tenemos que saber qué podemos cultivar, pues, porque lo que una planta extrajo de la tierra normalmente se lleva ciertos nutrientes, ¿no? Entonces el siguiente año o la tienes que dejar descansar, o tienes que cambiarle la tierra o añadirle algo, o simplemente cambiar el cultivo, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ir aprendiendo más adelante. Ok, entonces normalmente tenemos estas como ideas de lo que es, ¿no? La agricultura y el cultivo. Entonces veíamos en el esquema anterior como el nacimiento, ¿no? De la agricultura. Y ya tenemos todas estas ideas de que, bueno, si lo pensamos bien, casi cada civilización se ha basado al menos en un cultivo, ¿no? Si pensamos en América, pensamos en el maíz, ¿no? Y algunos otros cultivos alrededor, como puede ser el frijol, la calabaza, ¿no? El tomate, el chile. Y si lo pensamos, pues esa es como la dieta básica de Latinoamérica. Le podemos agregar unas papas por ahí y algunos otros cultivos regionales o locales, pero eso es como la base de las civilizaciones, de la Inca, de la Azteca, de la Maya, ¿no? Son ese tipo de cultivos. Si pensamos en las civilizaciones de lo que fue tardíamente Europa, pero antes en Mesopotamia, etc., está el trigo, ¿no? Egipto no se diga, ¿no? El trigo.
En Asia está el arroz, ¿no? Y muchos otros cultivos alrededor. Entonces así fue durante cientos o miles de años, ¿no? Pero llegó un día la revolución industrial, ¿no? Y llegaron las concentraciones de la gente en las ciudades, ¿sí? Antes vivíamos más como que en pequeños pueblos, pequeñas ciudades, aldeas más distribuidos. ¿Por qué? Pues porque no había tantos medios de comunicación, no había tantos medios de transporte, entonces todo estaba más descentralizado, ¿no? A pesar de incluso de estar en imperios, los imperios incluso eran descentralizados. Pero la revolución industrial cambió las cosas e inició un proceso que no termina todavía, ¿no? De que la gente del campo se va a las ciudades. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo le das de comer a la gente de las ciudades si ya no hay espacios cultivables en las ciudades, ¿no? Y entonces, así como con muchas otras cosas, la revolución industrial causó el cultivo industrializado, ¿no? Y entonces ahora tenemos estas ideas de los tractores, de los campos extensísimos, ¿no? En donde tenemos, no sé, hectáreas y hectáreas y hectáreas sembradas de maíz, o de papa, o de lavanda, ¿no? Y entonces se vuelve el cultivo como el trabajo de una fábrica, ¿no? Producción en serie, masiva, una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el monocultivo, es decir, cultivar una sola cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Si yo soy un agricultor industrial, o sea, no un campesino, ¿no? Sino, no sé, una persona que tiene dinero y tiene tractores y hectáreas, etcétera. Yo quiero, obviamente, si estoy en la lógica del capital, pues quiero maximizar mi inversión, ¿no? Entonces, no me conviene sembrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tengo que comprar distintos tipos de semillas, preparar distintos tipos de tierra, comprar distintos tipos de fertilizantes, distintos tipos de insecticidas. Y entonces, pues lo que sabemos, ¿no? Sabemos que es más barato por docena, ¿no? Entonces, me conviene mejor comprar una sola semilla, un solo fertilizante, un solo insecticida, un solo tipo de tierra, ¿no? Y sembrar maíz a lo bestia, ¿no? Y entonces vender nada más un tipo de maíz en el mercado. No voy a ir a negociar, no, mira, te lo vendo en 3, no, todo, ¿no? Todo lo vendo y entonces maximizo mi ganancia. ¿Qué es lo que trajo eso? Un desbalance. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, ni siquiera en la Antártida, ni siquiera en los desiertos, hay una sola especie, ¿ya? ¿No? Siempre hay biodiversidad. Entonces, la biodiversidad provoca equilibrio, ¿no? ¿Por qué tienen que usar fertilizantes en donde hay monocultivo? Pues porque la tierra, después de que siembras lo mismo una y otra vez, se desgasta. ¿Por qué hay que usar insecticidas donde hay monocultivo? Porque donde no hay equilibrio, no hay balance. Entonces, si te llega una plaga, normalmente en la naturaleza no hay plagas en sí, ¿no? Solo cuando hay algún desbalance y después la energía natural va a ir a la homeostasis y va a neutralizar lo que se desbalanceó. Pero en el monocultivo, si lo único que tienes es maíz en hectáreas a la redonda, si te llega una plaga, no hay otro animal que habite otra planta que se coma esa plaga. Por eso tienes que tirar insecticida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues pasamos el siglo XIX, el siglo XX con el monocultivo. No sé si se acuerdan, por lo menos cuando yo iba a la escuela decían, ¿no? En Cuba se siembra la caña de azúcar, ¿no? En fulanito estado se siembra la papa, ¿no? Y era así como, ¡ay, qué orgullo!, ¿no? Pero, pues, no era como que porque era así como bonito hacerlo, sino porque ahí se podía hacer y había que hacerlo masivamente, ¿no? Entonces, este monocultivo fue caos, nos fue llevando a este punto en el que ya casi no encontramos nada que no tenga estos químicos, ¿no? Y estos químicos no se quedan nada más ahí en la tierra, donde se fertilizó, ¿no? No se quedan en el aire donde se echó insecticida, ¿no? Se quedan en la planta, se quedan en la flor, se quedan en el fruto, y ese fruto
nos lo comemos, ¿no? Y entonces ahora se pregunta la gente, ¿y por qué hay cáncer, no? Oye, ¿y por qué hay toda esta serie de enfermedades, no? Pues por eso, ¿no? Otra cosa que nos quitó el monocultivo es la variedad, ¿no? ¿Saben cuántos tipos de papas hay? Yo conozco 3, 4, 5 si tenemos suerte, ¿no? Hay 5,000 variedades de papas. Las papas se empezaron a crear, los incas las empezaron a cultivar y las fueron desarrollando y aprovechando distintos tipos de raíces. Y entonces, si uno va al Perú, a Bolivia y otros lados, en los mercados puede encontrar, no sé, 300, 400 variedades de papas distintas, ¿no? Entonces el monocultivo también nos quitó un ¿no? Y ahora nada más conocemos algunos cuantos tipos de maíz, siendo que hay 300 especies, ¿no? Un tipo de arroz, y ya estábamos hablando, ¿no? O sea, arroz blanco, ¿no? Y resulta que hay arroz de varios colores, ¿no? Y así con muchas otras cosas. Entonces, una manera de contrarrestar todo esto, la parte de la salud, la parte de los químicos, la parte de conocer, ¿no? Las variedades, ¿no? Pues es utilizando una lógica distinta, en vez de unos cultivos extensos, ¿no? E intensivos, o sea, en el mínimo de espacio, lo máximo que se pueda producir, y aparte lejos, ¿no? Aparte todavía de lo que les digo, los cultivos están allá lejos, ¿no? Aquí tenemos el Valle de Mexicali, San Quintín, lo más cerca de donde nos vienen productos, ¿no? Pero la mayoría vienen de otros lados, ¿no? Y entonces, aparte de que nos los venden con los químicos, todavía contaminan para traernos. Un montón de gasolina se gastan los trailers para traernos. Ajá, dice. Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos contrarrestar eso? Pues buscando nosotros alternativas más cercanas a nuestro entorno, más libres de los químicos, etcétera, ¿no? Entonces eso es como que la idea hacia dónde vamos con el taller de huertos. Y entonces resulta pues, como nos decía ahorita Juan Carlos, que no nada más se trata de cultivar eso que nos vamos a comer, ¿no? Sino que como en la naturaleza tiene que haber balance, pues, ¿no? Por muy huerto urbano que queramos tener, si nada más nos dedicamos a cultivar eso que nos vamos a comer, vamos a seguir en desbalance. Pero ahorita nos van a platicar más de eso las chicas de las M's. ¿No? Maritza, sí, y Mercedes. A ver, pásale por acá. Sí, bueno, pues como ampliando un poco lo que nuestros compañeros comentaban acerca de los diferentes espacios para cultivar, estamos aquí, nosotros nos tocó el tema del arriete, y el arriete a mi parecer, y aquí está el profesor que me puede aclarar un poco mejor, que puede ser como un tipo de armácigo también, en donde dependiendo del tamaño pueda sembrar de diferentes especies. Mercedes se lució ahí haciendo todo un jardín, y yo hice la muestra del arriete, que en donde se pueden sembrar tanto plantas comestibles y plantas decorativas, como también plantas para la cocina, ¿verdad? Que son el orégano y todas estas, romero, todas estas plantas que podemos utilizar para darle mejor sabor y color a la cocina, a lo que cocinemos. Y eso es lo que constituye más un arriete, eso precisamente busca la estética, pero al mismo tiempo la combinación entre plantas decorativas como plantas comestibles, como también verduras y todas estas variedades que tenemos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, a nosotros nos tocó presentar el tema de la elaboración del moderno jardín. Aquí yo me desplayé porque obviamente es lo que me fascina, la elaboración de un jardín donde no podemos limitarnos a tener plantas ornamentales con plantas consumibles. Entonces, donde ahí tú te puedes, o sea, tu imaginación a todo lo que da, desde elaboración, desde tu espacio personal, donde tú lo puedes para crear, o sea, imaginarte todo lo que a ti te gustaría desarrollar dentro de tu huerto y poder aprovechar los espacios donde puedas poner plantas ornamentales, frutas y verduras, incluso árboles,
y hacer tus espacios creativos, incluso desde una fuente, que tú puedas meter todo el ambiente, que son plantas, la luz, el agua, y hacer tu creación a todo lo que da tu imaginación. A mí eso es lo que me fascina, la creación de los jardines, plantas ornamentales. Perfecto, muy bien, ustedes muy bien, Maritza, gracias. Muy bonito el dibujo. Entonces, aquí, bueno, como ven, había una especie de evolución temática, ¿no? ¿Cómo fue que surgió la agricultura, ¿no? O el cultivo? ¿Cuáles son como el aprovechamiento de los espacios en los huertos, digamos, domésticos, rurales o urbanos, pero domésticos, ¿no? Y cuál es la tendencia actual de unir un poco lo ornamental con lo aromático, con la horticultura, ¿no? Si se fijan, tenemos dos palabras para separar algo que en la naturaleza no estaba separado. Decimos jardín y decimos huerto en el español, ¿no? Pero si buscamos en inglés, ambos se llaman garden, ¿no? Y entonces, esta forma de que estas ideas que tenemos como para diferenciar las cosas, ¿no? Que nos sirvieron por muchos siglos, ¿no? Y el método científico como que lo exprimió más, ¿no? Y luego la administración y la sociología norteamericana todavía nos hicieron más especializarnos y dividir las cosas, ¿no? Contrario a, por ejemplo, las filosofías orientales que buscan como que más la relación de todas las cosas, ¿no? O lo holístico, lo integral, ¿no? Entonces, esta nueva tendencia, dice aquí, ¿no? Jardines hortícolas. Entonces, esta es como una forma de retomar aquello que se separó en algún momento, ¿no? Y entonces decir, pues es lo mismo, o sea, son plantas, también la estética te alimenta, ¿no? O sea, no nada más te nutres fisiológicamente, ¿no? Hay muchas otras formas de nutrición, ¿no? Y al cultivar cultivar plantas nos cultivamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta tendencia actual, ¿no? De incluir lo ornamental junto con lo hortícola con lo que nos vamos a alimentar, nos ayuda pues a quitarnos como un montón de cosas que traemos. Por ejemplo, me decía, creo que Mercedes, ¿no? Oye, es que tenemos esta idea de que tiene que ir en un surco todo, ¿no? O todo cuadrado y en formas, ¿no? Un poquito como como los diseños que vienen aquí. Este libro es bastante más viejo, como de los 70, ¿no? Y esto es algo más actual, en donde ya estamos como perdiéndole a esas formas, ¿no? De pensar. Yo creo, pues, ¿no? Que normalmente, así como pensamos, vemos el mundo, ¿no? Entonces, podemos iniciar con unos cambios interesantes, ¿no? Ver cómo se juntan unas cosas con otras. Entonces, es muy importante que estos espacios en los que vamos a estar creando, ¿no? O transformando durante el taller como proyecto personal, sepamos pues que no nada más se trata de poner ahí unas cebollas y qué bien, ¿no? Sino que también nos tiene que dar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, decía ahorita Maritza, en mi jardín llegan los colibríes, ¿no? Y entonces o están las hormigas, ¿no? O hay cochinillas, y entonces uno puede decir, como me pasa muy seguido, ay, profesor, es que hay lombrices en mi tierra, ¿no? Y así como, genial, qué bueno, ¿no? No, pero es que, no, o sea, ahí tienen que estar, ¿no? No, es que llegan las abejas y pues qué bueno, van a polinizar, ¿no? Entonces nos hemos olvidado de muchas cosas que durante miles de años supimos, ¿no? Y las vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a platicar qué es lo que vamos a necesitar durante el curso. ¿Okay? Ay, qué bueno. Vamos a tomar 2 minutos mientras que cambia la cita. Sí, perfecto, y así todos preparan para sus notas. Ok, gracias. Segunda parte de taller de huertos urbanos, 11 de junio 2011. Bien, ok, entonces les voy a mostrar y enumerar
los utensilios que vamos a estar necesitando durante el taller, ¿no? Digamos, ahorita primero les voy a hablar de lo básico, luego de lo opcional y luego ya de lo que les puedo recomendar para su proyecto específicamente, ¿no? Pero lo que sí es muy importante que tengamos, bueno, en primer lugar, un gorrito, un sombrerito, un paliacate, algo que nos cubra del sol. Es muy recomendable, ¿no? Hoy está nublado, pero va a haber otros días en que estemos trabajando, digamos, bajo el sol, ¿no? Y entonces es un buen hábito empezar a usar un sombrerito, una cachucha, como ustedes gusten. Si no quieren, perfecto, un poco de bloqueador no les vendría mal, ¿no? Bueno, luego otra protección más, guantes, ¿no? Normalmente a mí también me pasa, nos hacemos como, ay sí, los guantes, pero luego nos damos unas espinadas, jalamos por ahí algo que nos corta, ¿no? Entonces sí es importante utilizar algún tipo de guante que nos guste, que nos haga sentir cómodos, ¿no? Y luego tenemos dos herramientas muy básicas, súper básicas, ¿no? Para el cultivo. Entonces diríamos normalmente, una pala y un rastrillo, pero no son una pala y un rastrillo, parecen, o nuestro conocimiento previo nos diría eso. Tienen su nombre específico. Este se llama cultivador, ¿ok? Sirve para cultivar, es decir, para hendir la tierra, rasgarla, y eso lo que hace es que el oxígeno penetre y el agua también entre con más facilidad, ¿no? Y la vida que hay en la tierra, porque hay toda una microbiología dentro de la tierra, obtengan pues lo que necesita la vida, oxígeno, agua, nutrientes, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿se llama cómo? Cultivador. Cultivador, muy bien. Si se van al Home Depot o alguna tienda, lo van a encontrar. Si se andan sobre ruedas, los van a encontrar súper baratos y usados, como por ejemplo estos, ¿no? Estos son viejos y usados. Sí, de colección. Sí, de hecho sí, porque eran de el papá de mi esposa. Entonces, cultivador, y este se llama plantador, ¿ok? ¿Por qué plantador? Bueno, pues porque lo vamos a utilizar, por ejemplo, para sacar una planta o para hacer un hoyo para plantar, ¿ok? Entonces se llama ¿La punta plantador. sí es o no se la enchufó? Normalmente tiene una ligera inclinación. Esta tiene mucho trabajo encima y sí la ha doblado, pero sí tiene una inclinación porque se utiliza pues para rasgar, para hacer esto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces se llamó plantador. Muy bien. Luego también es muy recomendable que tengamos un atomizador, un spray, ¿no? Principalmente porque cuando germinemos necesitamos darle agua a nuestras plantas, así como el rocío de la mañana, ¿sí? Normalmente es cuando tengamos un semillero, un almácigo, y tenemos ahí nuestras semillitas esperando germinar, nosotros les echamos un manguerazo. Si los echamos con una regadera enorme, se mueven, se botan, etc. Entonces, un atomizador, un pulverizador, y esto es, digamos, opcional, ¿no? Unas pinzas o tijeras de jardín, ¿no? Estas de este tamaño son bastante prácticas. No son exactamente como para cortar ramas y cosas así, sino más como para cortar tallos, hojas, y bueno, una que otra ramita pequeña, ¿no? Ese digamos que es opcional, ¿no? No tienen que traerlo, pero es muy útil normalmente porque muchas veces mientras no conocemos bien cómo hacer cortes con las manos, que no es muy recomendable, pero a veces hay que hacerlo, nos ayuda mucho, ¿no? Ok. Otra cosa que les voy a pedir que tengamos es un diario, como ustedes quieran tenerlo. Yo uso por ejemplo estos así chiquititos que puedo traer en el bolsillo, pero si a ustedes les sirve más uno grande, si quieren reutilizar un cuaderno viejo, etcétera, como gusten, pero un diario. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Pues vamos a estar llevando un registro de lo que hacemos en nuestro espacio, ¿no? Y entonces
hoy es sábado 11 y tuve mi clase, aprendí no sé qué, y luego, no sé, más tarde fui a mi jardín, observé las plantas, me compré un cultivador, cultivé la tierra, domingo, hoy regué, ¿no? Etcétera. ¿Por qué es importante esto del diario? Porque nosotros lo que queremos es aprender de nuestras experiencias, y eso es como fundamental, llevar un registro para saber qué me funcionó, por qué se me murió una planta, cuándo sembré, ¿no? Hay veces que estamos, esta tiene como que unas 3 semanas que la sembré, ¿no? Y entonces es muy importante que llevemos un registro. ¿Por qué? Porque normalmente podemos comprar, este es opcional, si ustedes quieren buscar algo así, ahorita les enseño otro que hay. Normalmente nos vamos a apoyar de calendarios de cultivo, ¿no? Entonces, los calendarios de cultivo nos dicen qué podemos hacer en las estaciones del año o cada mes. Sin embargo, pues estas son cosas muy generales que nosotros... Sí. Estas son cosas muy generales, por ejemplo, esto está editado en España, entonces va a haber unas cosas que no van a aplicar para nosotros, ¿no? Y entonces la combinación de lo que dicen los calendarios con lo que nos funcionó en nuestro pequeño clima o en nuestro lugar, a la vuelta de un año nos va a permitir que tengamos nosotros nuestro propio calendario de cultivo. Sí. ¿Tienes un calendario español porque no hay mexicano? No sé si hay mexicanos, no he encontrado. Porque si no hay, pues es tiempo de que hagas uno. Sí, de hecho deberíamos de hacer, por lo menos el de Baja California. Sí, ándale, que ahorita lo está editando, te ayuda a editar una de las, no sé si la UABC, pero ayudan con la editada del libro. Pues mira, es buena idea, a lo mejor puede ser un objetivo que nos planteemos. Estos calendarios, por ejemplo, normalmente se consigue en la Comercial Mexicana, en Gandhi. Hace unos meses estaba en 80 pesos en la Comercial Mexicana, yo lo compré mucho más caro. Ese es uno. Y ahorita les busco. Me gustaría que y les muestro. tenga hojas de diario para que ahí escribas tu diario. Sí, hay unos que tienen así. Es muy bonito. O sea, lees tu calendario y tu diario lo vas escribiendo. Ahorita les voy a buscar uno que hay. Ese es, por ejemplo, de Estados Unidos. Se compra, normalmente se puede comprar de noviembre a diciembre, ¿no? Para el siguiente año. Ya en enero, febrero, marzo se acabó, casi siempre. Una pregunta, ¿no conocerás ninguno que esté online, que se pueda bajar? Pues fíjate que he buscado y no he encontrado, pero seguro, no he buscado mucho, nada más así como oficialmente. Seguramente debe haber. ¿Cuáles serían los términos para buscar? ¿Calendario de cultivo? Calendario de cultivo, Farmers Almanac. Farmers Almanac. Ok. Yes. Sí, el que ahorita les voy a mostrar, lo voy a hacer por aquí. Ese se edita desde 1886. Incluso mejor en jardinería, es que te vas guiando con las páginas. Te da todo. Ok, eso, pues esos son como las cosas básicas que vamos a necesitar. Y ahí esta va a ser la primera tarea que van a tener. ¿Okay? La primera tarea que vamos a tener es que en una hoja cuadriculada vamos a hacer un plano de nuestro espacio, donde vamos a llevar a cabo nuestro proyecto personal. ¿Ande? Sí, claro. Se la pasas Vamos a hacer un plano de nuestro espacio. Si voy a escoger el patio trasero de mi casa, pues voy a salir a medir mi patio trasero y entonces voy a hacer un plano, ¿no? Si voy a escoger toda mi casa, ¿no? Y voy a buscar los espacios en los que puedo cultivar, pues hago un plano de toda mi casa y entonces me lo traigo la próxima semana, ¿no? Si mi proyecto es rehabilitar el parque de enfrente, pues me hago el plano de mi patio enfrente. El proyecto que ustedes van a escoger, ¿ok? Lo hacen y le sacan al menos... ¿Mande? Puede ser algo. Puede ser interior, puede ser exterior, pueden ser diferentes
lugares de un mismo espacio. Pues si vas hasta, tengo una alumna que su proyecto era su patio trasero y el patio delantero de la casa de su mamá, entonces ella hizo 2 planos, ¿no? ¿Ok? En los planos debes de incluir lo que tengas de árboles y arbustos. Ahí los va, ahí los va. Vamos a hacer primero uno nada más del espacio. Este lo vamos a dejar así virgen, digamos, ¿no? Sin muchos detalles, nada más como con las medidas y las, no sé, paredes, aquí hay tierra, aquí hay piso, etcétera. Y lo vamos a dejar así. A ese le vamos a sacar muchas copias, no sé, 5 o 10, las que puedan. Y entonces ahora sí se hacen uno con las plantas existentes, ¿no? Entonces aquí tengo un manzano, aquí tengo un durazno, aquí no hay nada, aquí tengo X, ¿no? Y ese se lo traen y luego vamos a estar trabajando en lo que vamos a hacer en ese proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a dar un adelanto, ¿no? Vamos a agarrar nuestros calendarios de cultivo y entonces vamos a ver, ok, a ver, en el verano puedo hacer esto. Aquí dice que se puede hacer, ¿no? Entonces voy a hacer como mi plano del verano y entonces voy a marcar, pues aquí voy a cambiar la tierra, aquí voy a hacer no sé qué. Y lo vamos a hacer nuestro plano de otoño, nuestro plano de invierno, de manera que sepamos pues qué tenemos que ir haciendo durante cada estación, ¿ok? Entonces se le sacan 5 copias al plano sin nada más que las medidas de donde vas a trabajar. Así es. Y otro donde ya tienes donde ya tienes digamos, le llamamos jardín existente, pues, ¿no? Lo que ya existe. ¿Sí? Sí, tengo una pregunta. Sí. Me imagino que en estos almanaques de cuándo se pueden cultivar las cosas, pues influye el sol, ¿okay? La temperatura, humedad, etc. Y dentro de la casa en que pues sí hay influencia del sol de afuera, pero también tienes pues un ambiente un poco más estable de temperatura. ¿Cómo nos afecta eso de plantar cosas dentro de la casa? Y nos vas a enseñar a veces si hay lámparas especiales o cómo explotar ese espacio interior. Claro. Bueno, hay una cosa que es una verdad absoluta y es que, bueno, pues las estaciones del año existen, ¿no? Y normalmente las plantas responden a ellas. A veces, aunque estamos así bastante aislados, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, hablan de las gladiolas, ¿no? Oí por ahí hace rato que hablan de las gladiolas, ¿no? Y entonces la gladiola sabe, ¿no? Cuándo brotar. Ahorita están las jacarandas, ¿no? A todo lo que dan. Y la jacaranda sabe cuándo tiene que brotar. Podemos controlar algunas variables, ¿no? O sea, podemos controlar un poco la luz, un poco la humedad, un poco esto, un poco lo otro. Y vamos a aprender trucos para hacerlo, para alargar las estaciones, para nuestro beneficio, etc. Sí, vamos a hacer esas cosas. Pero en general hay cosas como inamovibles, pues, ¿no? Que ya están en la genética, que están en el ambiente. Entonces, vamos a ir viendo todo eso. Sí, lo vamos a ir viendo. No me quiero distraer buscándolo, pero ahorita se los busco. Por ejemplo, en el Farmer's Almanac lo primero que viene es identificar tu zona donde vives, ¿no? Y entonces más o menos de acuerdo a esa zona son ciertas decisiones que vas a tomar. No es lo mismo cultivar en el sur de California que en Oregon, ¿no? Entonces, sí afectan todas esas cosas. Por eso les digo que son cosas generales, digamos, y nuestro calendario propio nos ayuda a ver qué tan ciertos o qué tanto aplican en realidad las cosas de lo que nosotros queremos. La ventaja que tenemos de estar aquí, digamos, en Tijuana es que como hay mucha más información en inglés y en California, entonces podemos tomar mucha información de lo que aplica para el sur de California y tenemos el mismo clima, el mismo tipo de suelo, ¿no? Etcétera. Entonces, para los que leen y hablan inglés, pues es bastante más fácil encontrar cierta información, ¿no? Porque sí tenemos ese problema, pues, de que o viene de España, ¿no? O es norteamericano traducido al español, y entonces, pues sí tiene información importante, pero no es como que toda la que aplica. Nosotros también tenemos que hacer nuestros descubrimientos, ¿no? Bueno, entonces, eso fue lo que vamos a necesitar, ¿no? La primera tarea. Con ese plano vamos a estar trabajando las primeras clases. Y obviamente, ya que determinamos el proyecto colectivo que vamos a tener, también vamos a hacer nuestro plano del proyecto colectivo, ¿no?
Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces los restantes minutos que tenemos vamos a hablar un poquito sobre herramientas, ¿ok? Para que tengamos como que algunos conocimientos. ¿Quién me ayuda? Gustavo, ¿me ayudas? Poquito. Claro, sí. Mover la mesa para acá. La vamos a levantar y moverla para acá. Ya no le pega, ¿verdad? No. Gracias, Gustavo. Está bien. Bueno, lo bueno es que ya nos hicieron un poco la tarea en el otro taller, ¿no? Y entonces ya no tenemos que dibujar como hace rato, ¿no? Aquí tengo algunos instrumentos. ¿Me ayudas? Mira. ¿Sabes poner? Si quieres. Muy bien, sí. Y entonces ahí tenemos así como que algunos de los tipos de herramientas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, las palas, ¿no? Las palas, pues no es como que les tengo que explicar qué es una pala, ¿no? Pero a mí me gusta hacer como unas analogías, ¿no? No sé si han oído hablar de esto de las extensiones del ser humano, ¿no? Pero bueno, dicen por ahí, ¿no? Que sobre todo aplica para la comunicación, pero yo creo que esto es lo mismo. El ser humano pues desarrolló herramientas como extensiones de sí mismo, ¿no? Allá en las letrinas primitivas, ¿no? Que nos platicaban las compañeras, empezamos a ver cómo surgían las plantitas, etcétera. Y bueno, pues en una de esas dijeron, bueno, pues esta planta me la voy a llevar allá donde se dan las manzanas para que crezca con los manzanos, ¿no? Y entonces, pues se las ingeniaron para agarrarla y llevársela, ¿no? En Mesoamérica se desarrolló la coa, ¿no? Que es este palo largo con un pico para sembrar el maíz, ¿no? Entonces el ser humano fue desarrollando herramientas para suplir su cuerpo y entonces hacer mejor su trabajo, ¿no? Entonces, si le hacemos así todos, si nos imaginamos que no vivimos en esta época y estamos en la época de las cómo fabricar almendras, ¿no? Y queremos llevarnos una planta, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a escarbarle, ¿no? Y vamos a agarrarla y nos la vamos a llevar. Y entonces poco a poco fueron desarrollando herramientas los seres humanos para suplir, ¿no? esas deficiencias que teníamos, ¿no? Y entonces surgieron las palas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de pala, ¿no? La vemos ahí, más o menos, ¿no? ¿Para qué se imaginan que podemos usar esta pala? Para escarbar. Para hacer un hoyo para un árbol. Para hacer un hoyo para un árbol, muy bien. ¿Alguna otra idea? Para levantar la planta, igual no sé si porque está... Para levantar una planta, sí, hacer una palanca, ¿verdad? Muy bien. Para mover, no sé, una pila de estiércol. ¿Sí? ¿Ok? Hasta transportar una planta ahí. Hasta transportar una, ¿no? Ajá, muy bien. Y aquí tengo... No te vaya a pegar, Gustavo. Aquí tengo otro tipo de pala. Pues para hacer un hoyo más profundo. Para hacer un hoyo más profundo, ajá. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Y es más estrecho, entonces es más preciso. Más estrecho. Remover la tierra para que se oxigene. También con esta hacemos mucho eso. Normalmente usamos este tipo, se parece mucho al plantador, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, normalmente lo que hacemos es que queremos trasplantar una planta que no es tan chiquita como algo como para lo que usamos un plantador, entonces hacemos un corte alrededor de la planta, ¿no? Y la sacamos, ¿no? Y entonces sacamos con más profundidad para que se venga con todo y la raíz, por ejemplo, no se lastime. Entonces, bueno, hay muchos tipos de palas, ¿no? Normalmente si vamos a las tiendas, pues vamos a ver distintos tipos de palas y entonces podemos preguntar como, oye, ¿esta para qué es? ¿No? Porque tienen un uso específico, normalmente, ¿no? Dice ahí, elegir las de hojas de acero inoxidable y madera de beta fina, ¿no? Es muy importante que en la medida de nuestras posibilidades tengamos una buena inversión en nuestras herramientas. Decíamos al principio, lo primero que les dije es poca inversión, ¿no? O sea, tratar de gastar lo menos. Pero hacer una buena inversión al inicio nos garantiza, pues, ¿no? Que tengamos más. Estas palas también eran del papá de mi esposo, ¿no?
y por lo menos Desde hace 20 años que no está en este mundo, entonces Nunca había visto esa larguita, tienen un buen de años, ¿no? Entonces, eso nos habla pues de que si nos hubiéramos gastado unos $2, $3, ¿no? Ya no estarían aquí, ¿no? Claro. Okay. Bueno, luego tenemos otros como las asadas. Aquí les tenemos asadas, ¿no? Son los asadones. Los asadones, etcétera, ¿no? Entonces aquí les traje un par de ejemplos. Miren, este se me rompió antier. Yo pensé que, ¿no? que era así, dije, qué suave. Sí, se podía trabajar así. Normalmente si se usan su imaginación, verían una terminación similar aquí, ¿no? Las asadas normalmente las vamos a utilizar para cultivar, ¿no? Para como remover la tierra, ¿no? De distintas maneras. En esta específicamente lo que hacemos son surcos, ¿sí? Cuando yo hago esto, hace un valle y una cresta para hacer un surco, ¿no? Pero hay distintos tipos de asadas, ¿no? Por ejemplo, esta que es como la más común que en las películas o en los cuentos, ¿no? Es como más común ver este tipo de asadas, ¿no? Pero hay muchos tipos, ¿no? Para distintas funciones. Aquí tenemos una así como que combinada, ¿no? ¿Sí? También era de tu suegro. No, esta es de una compañera del taller de la Casa de Cultura que nos la prestó, estas dos, la que les enseñé y esta. Nos la prestó para que la conocieran. ¿Ahí tienen los datos? Sí, no, mencionaste la palabra surco. Yo estoy así como en cero. ¿Cuál es el surco? Ok, si tú te imaginas a un campo agrícola, normalmente vas a ver como que unas lomitas así, ¿no? Okay. Eso es un surco. Normalmente tenemos, cuando cultivamos en este tipo de sistemas, tenemos valles y crestas, ¿no? En las crestas tenemos las plantas, ¿no? Y en los surcos son para que el agua viaje, cuando tenemos riego por inundación, ¿no? Para que el agua se mueva y entonces lo que pasa es que el agua penetra aquí y llega a las raíces, ¿no? ¿Okay? Entonces, con esto hacemos, unos surcos muy pequeños, ¿no? Para un huerto, no estamos pensando en un surco ya de tractor, ¿no? Ok, luego tenemos las horquillas. Ahorita no traigo una horquilla. Que son como los trinches. Que sería algo como esto, pero sin el doblez, ¿no? Ajá. Los trinches, también los tridentes. Normalmente las utilizamos para sacar alguna raíz que está, un bulbo, por ejemplo, unas papas, aquí dicen, ¿no? Para papas, para mover paja, ¿no? Mover paja con una pala de locos, ¿no? Entonces, con un No agarras nada. Entonces, con una horquilla la mueves, ¿no? También para hacer un poco de cultivo en un lugar en donde no vas a arrastrar la tierra, sino que nada más tienes que hacer una pequeña incisión para que se ablande, ¿no? Un poco la tierra. ¿Qué más? Las horquillas, yo no uso porque no la necesito en mi huerto específicamente, pero sí son muy útiles, ¿no? Luego tenemos los rastrillos, que pues los hemos visto seguramente, ¿no? Y entonces este tipo de rastrillos los utilizamos para un par de cosas, ¿no? Normalmente como que la idea es para jalar la hierba, ¿no? O las hojas secas, etc. Pero su función principal es para preparar tierra. Es decir, cuando vamos a sembrar en algún lugar, llegamos con el rastrillo y aflojamos un poco la primera capa de la tierra, ¿no? O sea, un tanto cuando así, le echas ¿no? los nutrientes o alguna cosa, ¿no? Así es, entonces llegas y preparas. Cuando preparamos camas de cultivo, que son los espacios donde vamos a cultivar, normalmente llegamos y rastrillamos un poco la tierra. Ya luego vamos a hacer un poco de eso, ¿no? Y bueno, pues tenemos también los picos, ¿no? Que para hacer hoyos, para excavar, para aflojar la tierra, pues son bastante útiles. También tenemos las tijeras de podar, que ya les enseñé ahí unas chiquitas, pero bueno, ya saben que hay de todos tipos, de tamaños y largos, ¿no? Aquí se incluye carrete y cordel,
porque normalmente a la hora de preparar nuestros arriates o nuestras camas de cultivo, aunque a veces no queramos como tener un orden así muy lineal, etcétera, sí es bueno delimitar nuestros espacios, medir, ¿no? Etcétera. Entonces, sí los llegamos a utilizar. ¿Estás preguntando? No. Ah, ok. Muy bien. Gracias, Gustavo. Mira, si quieres, yo te la detengo tantito para que tú la veas. Ya no la vio, ¿no? Estas son algunas de las herramientas, ¿no? Básicas que debemos conocer, no necesariamente tenerlas o comprarlas, pero sí es bueno conocerlas para que sepamos para qué se usan. Depende también del tamaño del cultivo, ¿no? Las asadas. Las asadas. Depende también del tamaño del jardín que vamos Claro. plantar, pues ya Gustavo, necesitas pues, herramientas. esa doblez más grandes. puedes tirarla. Sí. Sí, depende de lo que vamos a hacer y del tamaño de nuestro huerto, etcétera. Bueno, pues es lo que Pero vamos esas a necesitar. serían las básicas. Esas son las básicas para un jardín, digamos, o un huerto Ujú. de mediano tamaño, ¿no? Muy bien, gracias, Gustavo. Ok. Bueno, entonces ya vimos un poco de las herramientas, ya vimos como las ideas de dónde viene el cultivo, ¿no? Y hacia dónde va actualmente, que son, digamos, los jardines hortícolas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quisiera que se lleven, aparte de los conocimientos que obtuvimos hoy, es que se lleven un poco una idea de ver más allá, ¿no? Entonces, hoy, mañana, el lunes, durante la semana, yo lo que quiero que hagan es que a donde vayan, si están junto a un camellón en la calle, si están en la casa del vecino, en la casa del primo, observen los espacios verdes, observen los jardines y vean qué hay más allá, ¿no? Vean aquellos que se están muriendo, piensen por qué se están muriendo, por qué están secos. Vean aquellos que están exuberantes y piensen por qué, ¿no? Conozcan más, pregunten qué variedades, qué plantas hay, ¿no? Vean también, ¿no?, qué otras cosas hay, por ejemplo, los alimentadores de pájaros, ¿no? Los baños de pájaros, cómo riega la gente. Van a empezar a descubrir como una serie de cosas que normalmente pues ya no vemos, ¿no? Entonces, llévense un poco eso, vean. Yo les recomiendo mucho que si andan en las tiendas, etcétera, en su diario, llévense su diario donde puedan, ¿no? Y anoten precios de las cosas, ¿no? O sea, es bueno irse dando una idea como de que, por ejemplo, ahorita están en especial las herramientas, porque viene el verano, ¿no? Al otro lado, y los gringos están como locos a sus jardines, etcétera, y entonces les bajan mucho los precios. Con unos $20 te puedes hacer de unos 3 o 4 cosas de estas, ¿no? Entonces, pues es un buen momento de que si quieren como invertirle a su jardín, pues, como les decía, no vamos a tratar de aprovechar al máximo, ¿no? Y entonces, con una ligera inversión pueden hacerse como de lo básico, ¿no? Los próximos temas que vamos a estar viendo en las siguientes sesiones tienen que ver, uno, con la tierra, que es la siguiente sesión. Cómo preparar la tierra. Vamos a preparar un poco la tierra de aquí para que sepamos cómo hacerlo, ¿no? Vamos a hacer una dinámica muy parecida. Voy a traerles 3 temas distintos y entonces vamos a exponerlos y hacerlos, ¿ok? Otros tienen que ver con la germinación de semillas, ¿sí? Otro tiene que ver con el trasplante y otro tiene que ver con riego y cómo capturar agua, ¿no? Agua de lluvia, que es como que lo que necesitamos. Si ustedes se ponen a pensar, el agua que nos den de las CES tiene cloro, ¿no? Y el cloro pues es cancerígeno. El cloro es cancerígeno, el cloro es para matar, ¿no? Se desarrolló, creo que en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como un gas para matar, ¿no? Entonces luego, con estas cosas geniales, ¿no? De, bueno, ya lo inventamos, ya se acabó la guerra, ¿qué hacemos? Pues pónselo al agua, ¿no? Y véndeselo a la gente, ¿no? Lo mismo pasó con las semillas actualmente, ¿no? O sea, se terminó Vietnam, no sabían qué hacer con el napalm, ¿no? Y que dijeron, las fábricas de napalm, haz las fábricas de semillas, genial, ¿no? La gente tiene que comer, necesita semillas, ¿no? Entonces, eso que se usó para la muerte, ahora nos lo quieren dar como vida, ¿no? Sí. Pero es como un newspeak, ¿no?
napalm. ¿Ah? El agente naranja es una exfoliador. Es un No, era un para... es un químico que se utilizaba en Vietnam, ¿no? Se tiraban bombas y lo que crea es como una implosión, ¿no? Una explosión que hace que todo se comprime, ¿no? Y entonces, pues la guerra de Vietnam era muy difícil para los norteamericanos porque pues, para empezar era una guerra de guerrillas, ¿no? Los vietnamitas estaban en su territorio y ellos sabían muy bien cómo era la selva. Entonces, en lugar de ir y andar entre árboles matando vietnamitas, lo que hacían era tiraban napalm, destruir la selva y pues con eso se iba todo, ¿no? Exfoliador. Exfoliador. Entonces, cuando terminó la guerra, la fábrica o la compañía que fabricaba el napalm pues se quedó sin negocio, ¿no? Entonces dijeron, tenemos estas fábricas de químicos y no tenemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer semillas, vamos a hacer fertilizantes, vamos a hacer insecticidas. Ok, utilizar la maquinaria. Y entonces ahora esta compañía se llama Monsanto. Guácala. ¿No? Y entonces con esas fábricas que tenían de bioquímicos para hacer muerte, pues ahora nos siguen haciendo muerte. El maíz que ahora nos quieren vender, ¿no? Las semillas mexicanas las hace Monsanto. Y luego nos platicas sobre los transgénicos y todo eso. Sí, vamos a empezar a hablar de eso. Yo no les voy a platicar, yo les voy a traer los materiales y nosotros mismos nos vamos a enseñar, ¿no? Es como la idea. Bueno, entonces, ¿les gustó la clase? Sí, ¿Sí? Okay. Ya sé que hoy no nos salimos mucho, así vamos a ir poquito a poquito. La próxima clase vamos a trabajar con la tierra, la vamos a dejar que se prepare, mientras vamos a aprender a germinar, ¿no? Y luego ya vamos a empezar a trasplantar. ¿Ok? Pues muchas gracias. Y nos vemos el sábado.